Buenos días, bienvenido a nuestro debate especial La sombra del narcotráfico, con el reportero Heriberto José Montero Pontón. Hoy hablaremos de una figura que marcó profundamente la historia de Colombia, Pablo Emilio Escobar Gaviria, líder del cártel de Medellín. Su legado sigue dividiendo opiniones. Algunas personas lo consideran símbolo del poder criminal y la corrupción, mientras que otros lo recuerdan por ayudar a los pobres. Para analizar este tema nos acompañan dos invitadas, la historiadora Sedna Llano, experta en problemas políticos, y la socióloga Ángeles Bravo, investigadora en temas de desigualdad social. Gracias por estar con nosotros. Empecemos. Sedna, históricamente, ¿quién fue Pablo Escobar? ¿Y qué impacto tuvo en la política colombiana? Primeramente, gracias por la invitación hasta este escenario, hasta este debate especial informativo sobre la historia del narcotráfico empezado por Pablo Escobar Gaviria. Pablo Escobar Gaviria fue sin duda uno de los personajes más peligrosos y poderosos de la historia reciente en Colombia, gracias al narcotráfico. Pablo Escobar fundó el cártel de Medellín aproximadamente a finales de los años 70, controlando casi el 80% del tráfico mundial de cocaína. Se calcula que su fortuna llegó hasta más de 30.000 millones de dólares, lo que lo posicionó dentro de los hombres más ricos del mundo según la revista Forbes. Pero su poder no fue solo económico, llegó también hasta la política. Incluso fue congresista suplente en 1982. Cuando el Estado quiso enfrentarlo, él respondió con terrorismo. En primer lugar, ocurrió el asesinato del ministro Rodrigo Lara Bonilla en 1984. En segundo lugar, el magnicidio de Luis Carlos Galán en 1989. Y un atentado al avión de Avianca donde dejó aproximadamente 107 muertos. Entre 1984 y 1993, más de 4.000 personas sufrieron muerte por la violencia del narcotráfico. Pablo Escobar no fue un héroe, fue responsable de una de las épocas más sangrientas del país. Ángeles, muchos dicen que, a pesar de sus crímenes, Escobar fue visto como un benefactor por algunos sectores. ¿Por qué ocurrió eso? Es una pregunta compleja. En los años 80 Medellín era una ciudad profundamente desigual. Miles de familias vivían en pobreza extrema y prácticamente el gobierno no estaba presente. Escobar aprovechó ese vacío, construyendo barrios enteros, canchas, escuelas e incluso regaló dinero y viviendas a las familias más necesitadas. Por eso en barrios como Medellín Cinturios, muchas personas lo ven como un salvador. Es cierto, Ángeles, pero no podemos justificar sus actos por eso, pues el dinero que usaba provenía del sufrimiento de miles de familias. Durante su guerra con el Estado, mató a policías, jueces, periodistas y hasta civiles inocentes. Su supuesta ayuda no fue un acto de justicia, fue una estrategia de manipulación social. Totalmente de acuerdo, Sedna. Pero entender el fenómeno Escobar también implica entender cómo el Estado permitió que un narcotraficante llenara el vacío que el gobierno había dejado. No se trata de defenderlo, sino de comprender por qué tanta gente lo siguió o lo admiró. Escobar fue consecuencia de una Colombia fracturada, desigual y sin confianza en sus instituciones. Ambas coinciden en que su figura fue un reflejo del país, pero ¿qué consecuencias dejó esa época en la sociedad colombiana? El impacto fue enorme. Colombia quedó marcada por el miedo, la corrupción y el descrédito internacional. Miles de niños y jóvenes crecieron normalizando la violencia y el poder del dinero fácil. Además, el narcotráfico cambió la economía, se infiltró en la política, el fútbol, la cultura y la seguridad. Ahora, Colombia es reconocido como un país que movió el narcotráfico y gracias a la historia sigue siendo así. Somos catalogados como un país lleno de cocaína. Y todavía hoy se sienten sus efectos. Aunque Escobar murió en 1993,
el negocio del narcotráfico no terminó. Surgieron nuevos cárteles, nuevas rutas y nuevas generaciones de violencia. Sin embargo, también nacieron movimientos sociales y culturales que reivindican la memoria y rechazan el pasado violento como parte de un proceso de sanación colectiva. Lo cierto es que Pablo Escobar representó lo peor y lo más complejo de la historia colombiana, la mezcla entre pobreza, corrupción, poder y ausencia del Estado. Su muerte no acabó con el problema, pero marcó el inicio de una nueva etapa en la lucha contra el narcotráfico. Hoy Colombia sigue enfrentando las consecuencias de esa época, pero también demuestra que la memoria, la educación y la justicia son las verdaderas armas para no repetirla. Gracias por ver este debate. Esto fue La Sombra del Narcotráfico.